Bueno, aquí estamos nuevamente en el quinto taller de preñez ovina, esta vez en forma virtual, por las razones que todos conocemos. Quisiera agradecer a Línea eh, por la invitación de este quinto año consecutivo en el taller. Mi nombre es Pablo Mariño, trabajo básicamente en la región noreste del país y presentaremos los resultados de preñez, carga fetal y potencial de destete en ovinos con énfasis en la región noreste y sureste de Uruguay. La base de datos que manejamos es de 19.137 vientres para este año, con 40 productores, con un número de vientres promedio por predio de 478, número de departamentos 5, que después lo vamos a ver. La metodología es la ecografía transcutánea abdominal con sonda sectorial y la oveja sentada. Y el tamaño de las preñeces va de 40 a 110 días. Esta tabla la presentamos siempre, todos los años la hemos presentado y es un poco en referencia al análisis de los datos. Entonces hablamos de la tasa de preñez que se obtiene de vientres preñados sobre vientres servidos, la carga fetal, la evaluamos en nula o vacía, cuando la oveja está vacía, no tiene fetos, simple, un solo feto, o múltiple, más de un feto. En esta última pueden aparecer 2, cuando es mellizos, 3 trillizos y hemos detectado hasta cuatrillizos. A partir de este dato calculamos la preñez múltiple, la cual medimos sumando los vientres con mellizos, trillizos, etc. sobre vientres servidos. Este dato sumado a las preñeces simples, o sea, sumando todos los fetos encontrados durante el diagnóstico de gestación, nos proporciona otra información clave para evaluar la eficiencia reproductiva y productiva de una majada, lo que se conoce como potencial de destete y lo calculamos como número total de corderos sobre vientres servidos. Los tipos de servicios fueron la gran mayoría a monta natural, algunos a monta dirigida y algunos en inseminación artificial por vía cervical o vía laparoscópica. Por departamentos, predios y vientres, tenemos 14 predios en Cerro Largo, que es el 35% de los predios evaluados y el 51% de los vientres totales. 33,15 es el 37,5% de los predios evaluados y el 20% más o menos de los vientres totales. La Valleja tiene 7 predios con 17,5% de los predios y un 16% de los vientres. Tacuarembó 2 con un 5% de predios y 8% más o menos de los vientres totales. Rocha 2 también con un 5% de los predios y un 5% de los vientres evaluados. La distribución por predios, manejamos el 62,5% de estos con menos de 500 ovejas, un 22,5% entre 500 y 1000 y un 15% con más de 1000 vientres. En cuanto a la distribución por categoría, las corderas fue un 1,8%, las borregas 22,6%, las ovejas 64,4%. Esas tres categorías están bien identificadas y nos quedó un 11,2% de vientres que están sin discriminar, unos 2000 y pico de vientres que no pudimos discriminarlos en su categoría. Siguiendo con las categorías, esta es un poco la matriz de los datos de este año, donde vemos el total, los únicos, los mellizos, los trillizos por cada categoría, los corderos esperados, lo que nos va a dar el potencial de destete, un dato importante, y las vacías. Y ahora sí, ya en base a la matriz que presentamos anteriormente, tenemos el resultado total por cada categoría, con 92% preñez para las ovejas, 14,5 preñeces múltiples, un potencial de destete de 106,67. Las borregas 85,14 de preñez, un porcentaje de preñeces múltiples del 6,96, un potencial de destete del 92,09, las corderas
40% de preñez, menos del 1% en preñeces múltiples, 41,06 del potencial de destete. Las que están sin discriminar, 90,79 de preñez, 9,26 preñeces múltiples y 100,05 de potencial de destete, lo cual, y acá tenemos el dato final de este año, es un 89% de preñez con 12% de preñeces múltiples y un potencial de destete de 101,46. Es un dato bajo, es el más bajo que hemos tenido hasta ahora. Lo vamos a ir analizando y hablaremos un poco en las siguientes diapositivas. Comparando los resultados en los 5 talleres, vemos que la preñez, si bien este año fue menor que otros años, se mantiene bastante bien porque siempre decimos lo mismo. La oveja no es como la vaca que nos cuesta preñarla, la oveja se preña. El tema acá está en lograr los mejores porcentajes de preñeces múltiples posibles para lograr un potencial de destete mayor. Y a su vez, la gran tarea que tenemos de cuidar esa cosecha y lograr destetar la mayor cantidad de corderos posible, de esa manera tomar las medidas necesarias y conocidas para cuidar esa corderada y que se muera o tener un bajo porcentaje de pérdidas. Vemos que este año, en el 2020, las preñeces múltiples bajaron sensiblemente y por lo tanto, pese a tener la preñez bastante constante, tenemos un potencial de destete mucho menor, casi 10 puntos si lo comparamos con otros años. Esta diapositiva básicamente es un poco más bien ilustrativa para mostrar lo que decía anteriormente. Vemos que la tasa de preñez se mantiene bastante constante, a excepción de las corderas, que es un caso aparte, es un tema aparte, con gran variabilidad entre años, entre predios, etcétera, manejos, incluso a nivel de tipo racial. Pero sí las preñeces múltiples un poco para mostrar cómo hay una caída importante que se ve, que se visualiza de forma más fácil en esta gráfica, lo que hablábamos anteriormente. Y ahí un poco podemos apreciar lo que son los puntos porcentuales que hemos perdido este año. Nosotros, cuando arrancamos la zafra, ya lo sospechábamos cuando empezamos a hacer las primeras ecografías. Un año raro porque, bueno, las majadas no estaban tan buenas como otros años, pero a su vez comentábamos con los productores que las majadas habían sentido, sobre todo acá en la región noreste, no tanto en La Valleja, más bien en el centro del país, pero sí en el noreste estaban sentidas las majadas. Incluso hasta ahora, hablando con gente que no hizo ecografía, comentábamos gente que está haciendo las esquilas ahora, nos comentan que ven mucha oveja vacía y que las majadas todavía siguen medias feas, digamos, no se acomodaron. Hay gran variabilidad en esto. Sabemos que la oveja en la seca se comporta muy bien, pero bueno, hubo zonas que hubieron temporales, diferentes razones que llevan a un conjunto de cosas que terminan en esto. Y sí quisiera destacar a nivel sanitario que se vio mucho piojo este año, mucho piojo en la mayoría de las majadas, gente prolija, gente que está arriba de la cosa, que el piojo ha sido un problema. Entre los otros tantos problemas que todos conocemos, como el tema de la vigiato, los perros, etcétera, etcétera. Esto es un poco simplemente para mostrar, para visualizar eso que hablábamos del bajo porcentaje de este año. Solo para mostrar las razas, los resultados de las razas que vimos este año, que no varía mucho. El Corriel siempre está en la cabeza como raza de los vientres, un poco más, un poco menos por años. Algunas razas van y vienen, aumentan o disminuyen según los años por los clientes, etcétera, etcétera, las variaciones que hacen incluso los mismos clientes.
Bueno, el Cordial con un 55%, el Merino Duni, anda el Texel, las cruzas de Cordial con Merino Duni, con Texel, las cruzas de más de dos razas, en fin, simplemente a modo ilustrativo y es para mostrar un poco los porcentajes de cada raza de los vientres analizados, los porcentajes del total, no presentamos resultados por raza. En cuanto a la aplicación de tecnologías, con respecto a la inseminación artificial vía cervical, 6 predios la realizaron, un 15% de ellos, y un 14,5% de los vientres recibieron inseminación vía cervical. 2 predios hicieron la paroscopía, 5% del total de predios y 1% del total de vientres. La revisación de carneros fue en 19 predios, 47,5% de los predios totales, 12.000 ovejas comenzaron el servicio con los carneros revisados, un 63% de los vientres. Estos datos han caído un poco con respecto a otros años. El monitoreo sanitario, siempre decimos que el monitoreo sanitario es los productores que están bajo un asesoramiento técnico, profesional, o que están vinculados a alguna institución que toman decisiones sanitarias con respaldo. 29 predios están dentro de este dato, 72,5% total de predios, y el 80% de los vientres recibieron un monitoreo sanitario, como digo, con asesoramiento. En cuanto al manejo nutricional, lo divido en dos. En el periparto, o sea, en esta fecha, 14 predios lo realizan, un 35% de ellos, 27,4, unos 5.200 vientres reciben atención nutricional en el periparto. En cuanto al manejo nutricional preservicio, el flashing, lo hicieron 10 productores, 10 predios, 25%, 3.700 vientres recibieron un flashing, casi un 20% del total de vientres. Me gustaría aclarar acá que algunos de ellos con resultados no tan buenos, no esperados como otros años, incluso en gente que tiene mucha experiencia en esto. No quedaron conformes en algunos predios no todos, obviamente, hablo de casos puntuales, pero eso pasó. La atención pre y durante el parto, también ya sobre esta fecha, 13% de los predios lo hacen, 32% de los predios, de total, y unos 4.700 vientres la reciben, es un 25% del total de vientres. Esquila preparto, 17 predios, es un 42,5% de los predios, y el 48,7% de los vientres. Datos que analizándolos comparativamente con otros años han caído un poco, han bajado un poco en cantidad, lo cual afecta la calidad. Ya en las consideraciones finales, decimos que se obtuvieron los menores porcentajes de preñez y de preñeces múltiples en todas las categorías registrados desde el comienzo de los talleres, en los 5 años. Esto afectó drásticamente el potencial de destete. Se sigue manteniendo una gran diferencia de resultados productivos en los predios asesorados y que toman medidas con anticipación y proyección. Observamos un aumento de patologías y afecciones uterinas durante las ecografías. Sin generalizar, pero sí nos llamó la atención, hubieron majadas que nos sorprendieron con la presentación de abortos, fetos muertos, úteros con contenido, etc., más frecuente de lo habitual. Esto no explica la baja en la preñez, lo mencionamos como algo que nos llama la atención, pero es un dato interesante y sería más interesante si pudiéramos, yo no me animé ahora a presentarlo, me pareció que no me iba a quedar bien, que falta un poco más de datos antes de comenzar la zafra ya planificarlo, estaría bueno que lo podíamos hacer entre todos los compañeros, entre todos los colegas, porque son datos y cosas que van apareciendo. Este año realmente nos llamó la atención la gran cantidad de abortos, de fetos muertos, vimos muchas esos úteros que son típicos de la toxoplasmosis, los que hacemos ecografía sabemos de lo que estamos hablando, mortalidad fetal, fetos que están adentro pero ya están muertos,
úteros con algunos con contenidos purulentos, pues se nota por la ecografía misma, otros con contenido mucoso, en fin, son datos a tener en cuenta a futuro. Y por acá los dejo, muchísimas gracias y estoy a la orden para cualquier pregunta, para cualquier duda, cualquier consulta, estamos a la orden.